Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos esta mañana para cantarte, para alabarte, para abrir tu palabra y querer encontrar en ella, Señor, la dirección, la guía que necesita nuestra vida. Pedimos tu bendición, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos y poder aplicar tus principios a nuestra vida diaria. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Retomamos nuestro estudio de Génesis. Como siempre en el boletín, usted tiene el bosquejo del mensaje de esta mañana. En un ratito vamos a leer el pasaje. Quisiera que observe versículo 24, por favor. El versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Esa frase engloba 4 principios que en la medida en que nosotros podamos entender esos principios y aplicar esas verdades a nuestra vida familiar, en verdad nuestra familia funcionará bien. Cada uno de nosotros llegamos al matrimonio con diferentes maneras, diferentes principios para manejar nuestro hogar. Algunos aprendidos con la experiencia de la vida, otros retomados de lo que aprendimos en la casa, pero cada uno tiene su propia idea de cómo debería funcionar nuestra familia. Muchas de las veces cuando ese tipo de pensamiento se aleja de los principios bíblicos, obviamente el hogar no va a funcionar de manera incorrecta y la familia puede estar en la realidad de estar en crisis. Así es que si su familia está en crisis, aquí hay principios que, llevados a la práctica, ajustarán lo que tengan que ajustar. Y si su vida familiar está bien, estos principios le ayudarán a mejorar la calidad de matrimonio que usted y yo podemos tener. 4 principios, una sola carne. Lo primero que se desprende de eso es una unión natural. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Él no tiene cuerpo. Así es que cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, no se refiere a una similitud corporal, se refiere a una similitud en cuanto a ciertas características que Dios posee y que usted y yo, hechos a semejanza de Dios, también poseemos. El versículo 5 nos habla de la primera característica, el versículo 15, perdón, nos habla de la primera característica y dice: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué Dios puso un árbol prohibido? Algunos llegan a cuestionar este acto de Dios, diciendo: Dios sabía lo que el hombre iba a hacer, porque Dios quitó este árbol. ¿Por qué Dios lo puso? El hombre recibe la capacidad de decidir. Y si recibe la capacidad de decidir, el hombre debe tener una genuina oportunidad para utilizar esa capacidad dada por Dios. La prueba de Dios no fue una gran prueba, en verdad fue una pequeña prueba. Tenía todo el huerto a disposición y solo un árbol del que debía tomar la decisión voluntaria y responsablemente de no acudir a él y no comer de él. Dios nos hizo con la capacidad de decidir. No somos robots. Y en la medida en que usted y yo reconozcamos que tenemos una voluntad, que podemos usarla, eso nos debe recordar que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios nos dio otra capacidad. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Algunos
creen que Adán era un cavernario ignorante y poco inteligente. La Biblia habla de que Adán era una persona creada a imagen de Dios. Eso implica que era un ser inteligente. Y de hecho, el pecado que entró a causa de su desobediencia comenzó a afectar la voluntad, el intelecto, las emociones del hombre. Así es que no era un cavernario, era una persona capaz. En el cuadro que ve en pantalla actualmente existen 1500 mamíferos diferentes, 1600 aves, 1500 reptiles y anfibios, dándonos un gran total de 4600 animales diferentes, sin contar todas sus familias. La capacidad intelectual de Adán era tremenda. Él puso nombre a cada uno de estos animales. Él se relacionó con estos animales y observó ciertas características en ellos, y por tal motivo les puso un nombre. Capacidad de pensar, inteligente, capaz, con un vocabulario tremendamente amplio. Adán utilizó su capacidad de pensar. Nos parecemos a Dios porque Él decide y nosotros también, porque Él piensa y nosotros también pensamos. Una tercera característica es nuestra capacidad de amar. Según versículo 21, el texto dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta es llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Observa el ejercicio práctico que Dios le lleva a hacer a Adán. Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, pero en vez de inmediatamente, después de ese reconocimiento, en vez de inmediatamente crear a Eva para suplir esa necesidad, Dios posterga la creación de Eva y le lleva al hombre a poner nombre a cada uno de los animales. Esto es significativo, porque Adán, por experiencia propia, se relaciona con todos los animales, con la creación de Dios, y va observando en cada uno de ellos las características que tienen y va poniendo nombre. La relación del hombre con la naturaleza era diferente de lo que hoy es en día. Pero es interesante que el hombre, por experiencia propia, al poner cada uno de los nombres a los animales, no encontró en ninguno de ellos una relación como pudo tener con Eva. En el cuadro que observa en pantalla están listados los 6 días de creación. En el primer día no hay registro, en el primero y segundo día no hay registro de que Dios haya dicho que estos días eran buenos. Lo sabemos que sí. Pero en el tercer día observe lo que pasa. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Cuarto día, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Quinto día, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el quinto día. Sexto día, no es bueno que el hombre esté solo. Observe el contraste. Mientras Dios observa su creación, Él dice que lo que ha hecho es bueno. Pero cuando llega a ver la soledad del hombre, el hecho de que el hombre está solito, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Tenía el hombre una capacidad de amar, pero no la podía utilizar porque no tenía una compañera para hacerlo. Así es que Dios va a crear a Eva, y después de la creación de Eva, Dios va a decir: he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Observe el día 6. Empezó siendo un día, no, empezó siendo ese día, empezó Dios declarando que ese día no era bueno que el hombre esté solo. Pero después de la creación de Eva, fue bueno.
Y no solo eso, en gran manera, expresión que no la utilizó en los otros días. Y fue bueno en gran manera. Cuando usted observa a su compañera, ¿qué piensa de ella? ¿Cuál fue la razón por la que Dios creó a la mujer? Y hay hasta chistes relacionados a la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué la creó? No es bueno que el hombre esté solo. Así es que cuando nosotros nos vemos solos, no es el plan original de Dios. Así es que yo debo saber que es natural que exista en mí el deseo de casarme. Si ha pasado tiempo desde que me casé y ahora veo esa decisión como una decisión equivocada, porque tal vez mi matrimonio no está bien, es bueno casarme. No me equivoqué cuando me casé. No cometí el peor error de mi vida cuando me casé. No es que debía hacerle caso a mis amigos que me aconsejaban, mejor cómprate ropa o un carro, en vez de estar pensando. Y mis amigos me aconsejaron eso. No es solo un chiste. Yo sé que algunos de ellos era broma, pero el matrimonio no es el problema. El matrimonio es una institución creada por Dios. El problema es que cuando hombre y mujer no cumplen el rol diseñado por la palabra de Dios, entonces lo hermoso del matrimonio, de esta institución, se vuelve algo insoportable, no porque el matrimonio es lo incorrecto, sino porque hombre y mujer no están cumpliendo el rol determinado por la Biblia. Es una unión natural. Aliente a sus chicos, a sus hijos, a que cuando llegue el momento a casarse, es bueno pensar en eso. No que piensen como muchos piensan hoy en día, la unión libre está bien, probamos un ratito y vemos si funciona la cosa y si funciona entonces ahí seguimos, si no, no. El matrimonio es lo que Dios instituyó. Es bueno que ellos piensen que es una meta de su vida, porque en verdad no es bueno que el hombre esté solo. El plan original de Dios es el hecho de que hombres y mujeres nos casemos. Así es que conozcamos a nuestra esposa, a nuestro esposo aquí en este escenario donde están nuestros hermanos, nuestras hermanas, y unamos nuestros lazos, porque mientras estemos solteros, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Así es que una sola carne nos recuerda el hecho de que el matrimonio es una unión natural. Es algo en lo que debería ser una meta importante en nuestra vida. Una sola carne significa también una unión exclusiva. Versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Una unión exclusiva con respecto a los padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Sabe? Una de las cosas equivocadas para la pareja, para el matrimonio, es no haber dejado a padre y madre. La Biblia dice: por tanto dejará el hombre a padre y madre. Si el hombre llega a desobedecer a Dios en esta área, no importa cuáles sean sus razones, está yendo en contra del modelo perfecto que Dios quiere para el nuevo hogar, la nueva familia. Es exclusivo. La verdad es que los padres deben llegar a promover esto en los hijos. Los padres deben llegar a cultivar, a enseñar a sus hijos que cuando se casen no van a vivir acá, van a ir a otro lugar. Y esto no solo habla de un cambio geográfico, habla de un cambio en torno a la intromisión que padres pueden tener en torno a la nueva pareja. Porque puedo vivir a 1 kilómetro de distancia y todavía ser la mamá, ser el papá que interfiero en el nuevo hogar, porque no me parece esto o aquello de lo que ellos están realizando, lo que ellos están haciendo. Dejará, es claro el pasaje.
Yo puedo pensar, no, pero es que es buena idea vivir el primer año y me ahorro el arriendo y luego ahorro para tener el dinero suficiente para luego comprarme una casa. ¿Se acuerda el refrán popular? El que se casa, casa quiere. Y es correcto el refrán. Así es que, muchacho, que vas a mantener a tu futura esposa, debes conseguir un trabajo. Y debes tener los recursos necesarios y suficientes para darte cuenta que uno de los cambios que debe haber en tu nuevo matrimonio es el hecho de que ustedes vivan lejos de papá y mamá, porque Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. El versículo 24 dice, y se unirá a su mujer. No dice, y se unirá a sus mujeres. Dice, y se unirá a su mujer. La verdad es que esta relación matrimonial es una relación exclusiva, no solo con respecto a los padres, sino también respecto al sexo opuesto. Así es que, esposo, ten cuidado con la relación que tienes con tus amigas, compañeras de trabajo. Esposa, ten cuidado con la relación que tienes con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Es que nada pasa, solo son compañeros de trabajo. Puedo salir a comer, a tomar café, puedo aconsejarles porque están en crisis y todo eso. Y a veces en la práctica, esposos y esposas hablan más, conversan más, aconsejan más a sus amigos que a su familia, que a su esposa, que a su cónyuge. Dios desea relaciones monógamas. Si no se nota en la vida matrimonial que usted ha hecho una diferencia con sus amigas, con sus amigos, hay un problema. Recuerde que la infidelidad no solo es de acto. Mateo capítulo 5 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuidado, hombre, que nosotros lleguemos al punto de ser infieles a nuestras esposas mentalmente. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con quien conversamos. Cuidado cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Porque aun cuando no tenga relaciones con otra persona, si soy infiel, si miro con codicia a una mujer, he adulterado con ella en el corazón. Exclusividad. Cuando me casé, hice un compromiso de exclusividad con mi esposa, el uno al otro, nadie más, ninguna amiga, ningún amigo, ninguna relación de ese tipo. Y cuando tú no eres radical y vas dando pasos pequeñitos y aceptando cosas que aparentemente no tienen nada de malo con el sexo opuesto, tendrás relaciones, serás infiel. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Mujer, ten cuidado cómo te vistes. Debes vestirte como una mujer santa, una mujer que reconoce quién es y quién es también respecto a Dios. No vestida de manera adecuada el día domingo y de lunes a sábado, como no estoy en iglesia, me he visto de manera incorrecta. Ten cuidado. Ten cuidado lo que enseñas a tu hija. Ten cuidado cuando compras ropa, cuando escoges ropa para ella. La moda no es el factor principal a considerar. La Biblia es el factor a considerar cuando nos vestimos. Así es que ten cuidado qué traje para la playa compras. Y qué ropa ella va a usar, qué blusa, qué falda va a usar. Enséñale desde pequeña a vestirse como una niña, como una señorita, como una mujer que teme a Dios y muestra su vida cristiana también a través de su vestimenta. Cuando nosotros entendemos que esta relación matrimonial
es una relación exclusiva. Esto nos debe llevar a tres reflexiones importantes. El versículo 24 nuevamente dice, por tanto dejará. Sabes, dejará implica un cambio de prioridad. La primera prioridad, por supuesto, la pertenece a Dios. Cuando tú eres un joven, una muchacha o un joven soltero, tu prioridad después de Dios no son tus amigos. Tu prioridad son tus padres. Pero cuando te casas, esa relación prioritaria con los padres va a ocupar un lugar secundario y la relación más importante va a ser tu esposo, va a ser tu esposa. Eso significa dejar. Así es que cuando dejamos a papá y mamá, no es un acto geográfico, no es que me voy a vivir a 5 cuadras de ella. Sí tiene que ver con geografía, pero tiene que ver con prioridades. Ahora mi esposa va a ser más importante que mi mamá y mi papá. Mi esposo va a ser más importante que mis padres. Eso se debe ver en la práctica. Y sabes, te sugiero algo. Anda donde tu cónyuge hoy en la tarde y pregúntale, ¿te sientes como más importante que mis padres? ¿Te he hecho sentir como inferior a mis padres? ¿He puesto como prioridad a mi mamá y a ti te he puesto como plato de segunda mesa? Cuidado, hombres. Esto no es problema de hombres nomás, pero generalmente el hombre. Cuidado con sufrir de mamitis. Ay, es que mi mamita. Y nadie está negando el hecho de que es tu madre y merece respeto, porque la Biblia dice eso. Pero el problema aquí es problema de prioridad. Cuando tu esposa no es más importante que tu madre, estás yendo en contra de lo que Dios quiere. Y tu familia va a pagar los platos rotos. El versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre, no la mujer, el hombre, una muestra de liderazgo, hombre, es llegar al punto de tomar la decisión: yo no voy a vivir con mis padres. Una deficiencia de carácter y de liderazgo en el caso del hombre, del esposo, es cuando éste no decide dejar a papá y mamá. Por tanto dejará el hombre. El hombre debe, para eso somos cabeza de hogar. El hombre debe tomar la decisión de dejar a papá y mamá. Una tercera reflexión, el mismo versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y sabes, yo quiero que tú observes el hecho importante de que no fue sino hasta cuando dejamos a papá y mamá, cuando el hombre tomó esa decisión, que solo ahí te unes a tu mujer. Mientras no lo hagas, no habrá verdadera unidad en ese nuevo matrimonio. Mientras estemos viviendo con papá y mamá, no te unirás 100% con tu esposa. La unidad estará afectada. Esposo, has fallado en este liderazgo. Padres están equivocándose cuando están guiando a sus hijos para que vivan con ustedes. Están equivocándose cuando por alguna razón, y puede a veces sonar bien lógica, has guiado a tus hijos, a tu hijo, a vivir en la misma casa tuya. Padres, no seamos responsables del fracaso de los nuevos matrimonios. Ellos necesitan vivir de manera independiente. Ellos necesitan tener espacio para tomar decisiones, para equivocarse, para aprender lo que es vivir en matrimonio. No va a haber unidad al 100% si en verdad
no se deja a papá y mamá. Sabes, una sola carne también significa una unión permanente. Marcos 10 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estamos en una cultura donde el divorcio es una alternativa. Para algunos una alternativa legítima. La Biblia dice que son dos, esos dos son uno. La Biblia habla de una realidad donde Moisés da carta de divorcio a judíos. Y para poder entender adecuadamente este pasaje necesito ver el trasfondo histórico, cómo llegó a darse esto. En una sociedad machista, donde el judío hacía lo que le daba la gana, llegó al punto de que cuando su esposa no le gustaba, y recuerde que el judío llegó a hacer esto solo porque una comida fue mal preparada, una comida mal preparada, y eso le daba derecho al hombre, al judío, de irse de la casa. Imagina lo que pasaría ahora en nuestras casas si eso se hiciera. Un plato de comida, se quemó el arroz, se quemó el... En esa cultura donde los derechos del hombre eran los que valían, el hombre podía abandonar a su esposa, no responsabilizarse por el sustento, y ella estaba prohibida por ley a casarse, a divorciarse, pero él podía salir de casa, buscar las mujeres que sean, y eso no se llamaba infidelidad, y cuando a él le diera la gana regresar a la casa, puede ser después de muchos años, y la esposa debía hacerle una fiesta porque el hombre llegó. Esa era la situación. Así es que cuando Moisés permite dar carta de divorcio, no es porque la Biblia está a favor del divorcio, es para poner un poco de justicia en la vida de esa mujer que había sido tratada de manera incorrecta. ¿Sabe por qué sucedió esto? Por la dureza de vuestro corazón, dice el texto. En el principio no fue así. Dios diseñó al hogar para que sea un hogar para siempre, hasta que la muerte lo separe. Y muchas veces por la dureza del corazón, por mis propias orgullosas reflexiones y razones, llego a admitir lo que es abominable para Dios, el divorcio. No me divorcio solo por los hijos. ¿Cuántos hogares viviendo juntos hace rato que están divorciados? Aun cuando no hay un papel firmado, aun cuando la ley no ha ido al abogado para. ¿Cuántos hogares viviendo hombre y mujer en el mismo techo? Hace rato que cada uno hace su vida. Es abominable. Así lo llama Malaquías al divorcio. Es asqueroso, significa la traducción literal. Es asqueroso para Jehová el divorcio. Puedo maquillarlo, no me voy a separar nomás. Es asqueroso. Y si la familia está en crisis, es porque hago cosas que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dios diseñó el matrimonio para siempre. Y si tengo problemas, debo sentarme, ser lo suficientemente hombre para sentarme y resolverlos. Y si no puedo, debo buscar ayuda. Pero nunca debo admitir la posibilidad de que me voy a divorciar.
Pastor, es que si usted conociera, le conociera a la bruja con la que me casé. Y sabe, si su hogar no funciona bien, los hijos pueden tener responsabilidad, la esposa puede tener responsabilidad. Si el hogar no funciona bien, es culpa del esposo, porque él es el líder, él es la cabeza. Y la cabeza significa no el que come primero, el que grita más, el que tiene el acceso al control remoto para ver el primer programa de la televisión. Ser cabeza significa que yo asumo mi responsabilidad de manejar esa empresa que llamamos matrimonio y que pueda funcionar de manera correcta. Y si fracasa es mi culpa, no culpa de ella, no culpa de los hijos. Eso es ser cabeza de hogar, asumir la responsabilidad. Y si no lo puedo hacer, busco ayuda. Unión exclusiva, unión exclusiva. Solo la muerte nos separará. Yo le he dicho a mi hijo un par de veces, papá y mamá podrán pelear, papá y mamá podrán tener diferencias, y tú verás algunas de esas diferencias y algunas de esas peleas. Papá nunca se va a divorciar de tu mamá, nunca. Así es que cuando ves una realidad diferente con tus amiguitos de la escuela que le comparten a él, sabe que ellos no viven juntos, la mamá viene a veces, el papá, yo le he dicho, esa no es nuestra realidad. Porque cuando lleguemos a un punto donde no podamos resolver los problemas, nos sentaremos y nos obligaremos a hacerlo. Y cuando no podamos, buscaremos ayuda. Pero nunca será una opción la separación. Estabilidad dada por un compromiso para toda la vida. Estabilidad en el esposo, en la esposa, en los hijos, en la familia. Esto crea estabilidad porque puede haber un problema tremendo en el hogar. Si estoy comprometido con Dios y con mi cónyuge, que la opción nunca va a ser separarme, eso me obliga a enfrentar con responsabilidad los problemas y buscar solución. Pero si no tengo ese nivel de compromiso, la manera cobarde es, me divorcio, porque es el camino más fácil, es la puerta más fácil, y no es ninguna puerta, y no es ninguna solución, y no es ningún camino. Te destroza la vida cuando haces eso. Unión exclusiva. Una sola carne nos habla también de una unión espiritual. Y como usted podrá haberse dado cuenta, solo al mirar el mundo de manera superficial, nosotros nos damos cuenta, ahí sabe, me olvidé una estadística, ¿no es cierto? Ponga la estadística, por favor. Observe la estadística. 1920, un divorcio cada 7 matrimonios. 1940, un divorcio cada 6 matrimonios. 1960, un divorcio cada 4 matrimonios. 1972, un divorcio cada 3 matrimonios. Y la cifra actual es que hay un divorcio cada 2 matrimonios. La gente no cree la unión exclusiva. El mundo está actuando contrario a este principio bíblico. Y luego nos preguntamos, ¿por qué los matrimonios están en problemas? Porque nosotros mismos estamos haciendo caso omiso a lo que la Biblia claramente ha establecido. Una sola carne significa unión espiritual. Usted se ha dado cuenta al observar superficialmente nuestro mundo que la unión emocional entre un hombre y una mujer, la unión física, la unión legal, no basta para tener un matrimonio feliz. ¿Sabe lo que basta? ¿Sabe lo que el elemento necesario para que un hogar pueda funcionar bien? Es la parte espiritual. La parte espiritual llega a ser el elemento esencial en la vida de un hogar para que éste funcione bien. Hombre, abra los ojos. Su matrimonio está terminándose y usted piensa que todo va bien. ¿Y sabe una de las cosas que nos pasa a nosotros los hombres?
Es que llegamos a pensar, pero todo está bien. Es una exagerada. ¿Para qué busca consejería? ¿Para qué está hablando de esto? Nada pasa, todo está bien. Y sabe, a veces la última persona que se entera que se va a divorciar su esposa es usted. Porque todo va bien. Porque la loca es ella, porque todo está bien, pero tiene comida, ¿qué reclama? Cuando la parte espiritual está mal, la vida de ese hogar no funcionará bien. Para que la parte espiritual funcione adecuadamente en un hogar, lo primero que debe hacer una persona es obtener vida espiritual. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la realidad de una persona que no conoce a Cristo como Salvador. Está muerto espiritualmente. Así es que si usted todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, no le ha invitado a ser su Salvador, no está seguro que si parte de este mundo, ¿a dónde iría? Si usted no está seguro, es porque no ha llegado al punto de recibir a Cristo, de obtener vida espiritual. Y la decisión que debe tomar para salvar su hogar es empezar teniendo vida espiritual. Para eso necesitamos reconocer que somos pecadores. Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debo darme cuenta que soy pecador. Debo hacer a un lado el orgullo y debo aceptar que esta es mi realidad espiritual. Debo aceptar que no me puedo salvar a mí mismo. Efesios 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No me salvo por obras. Así es que la segunda decisión que tomo es no confiar en ellas. Y si entiendo que soy pecador y entiendo que no me puedo salvar a mí mismo, voy a entender que lo único que necesito es a Jesús. Y Juan 1 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has recibido a Cristo? ¿Tienes vida espiritual? ¿Eres un hijo de Dios? Ese es el primer paso para salvar tu matrimonio. Muchos de los que estamos acá, hace algún tiempo tomamos esa decisión. ¿Y sabe lo que nos falta? Nos falta a veces permitir que el Espíritu Santo sea el que controla nuestra vida, nuestro hogar. La Biblia habla en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Se nos ordena a nosotros, esposos y esposas, hijos, todo creyente, se nos manda a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. Así como el licor llega a controlar al borracho y le hace actuar de manera inusual, la llenura del Espíritu Santo va a controlar mi vida y me va a llevar a actuar de manera inusual, como un hombre que ama a su esposa, como una mujer que obedece a su esposo. Por eso la comparación con el licor. ¿Sabe lo que sucede? En Colosenses dice la palabra de Cristo: mora en abundancia en vosotros. Observe el efecto que tiene esto cuando la Biblia mora en abundancia en mi vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esposa, ¿no quisiera tener un esposo que le ame como Cristo ama a la iglesia? Que no sea áspero con usted, que su trato sea correcto. Esposo, ¿no le gustaría a una mujer, no le gustaría que su mujer, que su esposa se somete en todo? Reconoce que usted es el líder y le obedece, sin que se arme una batalla campal cada vez que usted lanza una idea. ¿Qué produce eso? La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Dejamos que muchas cosas abunden en nuestra vida: diversión, televisión, internet, cualquier cosa. Cuando la clave para que una persona sea llena del Espíritu es llegar a permitir que la palabra de Dios more en abundancia.
La Biblia es un libro cercano a usted. La Biblia es un libro que usted toma como herramienta de Dios para cultivar su vida, para leerlo, para meditarlo, para obedecerlo. La palabra de Dios está morando abundantemente en su vida. Si no es así, usted no necesita decirme nada. Yo sé que su matrimonio está en crisis. Porque lo que hace la diferencia en un hogar es cuando el hogar toma la decisión de permitir que Dios y que su palabra moren en abundancia. Esposo, ¿está siendo el líder de su hogar? ¿Está reuniendo a su familia para leer juntos la Biblia? ¿Está abriendo oportunidades para apagar la televisión y juntos leer las escrituras, aprender lo que Dios dice? ¿Está siendo el líder que muestra el paso por donde debe ir la esposa y los hijos? ¿Está siendo ejemplo en torno a la palabra de Dios? Es la manera más fácil de perder el hogar, el matrimonio. Cuando un hombre deja de asumir su responsabilidad de liderazgo espiritual y le vale las cosas espirituales y piensa que eso es cosas de mujeres y no hace lo que debe hacer como cabeza de hogar. Y después, no sé por qué exagera, todo marcha bien, todo está bien. Líder espiritual, dejando que la palabra de Dios abunde en la vida. Efesios 4:30 dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Y si usted lee los versículos que están alrededor de este pasaje, lo que causa tristeza al Espíritu Santo es el pecado. Cada vez que peco, entristezco al Espíritu Santo que vive en mi corazón. Cada vez que peco, el Espíritu Santo se entristece, y el que toma el control de la vida cada vez que peco soy yo, mi propia naturaleza pecaminosa. Cuando confieso mi pecado, cuando me aparto del pecado, estoy dando oportunidad para que ese Espíritu Santo que vive en mí controle mi vida y haga de mí el esposo, la esposa que debo ser. Pero cuando peco, peor cuando mantengo un pecado no confesado, cuando tengo un hábito pecaminoso en mi vida, yo estoy controlando. Y lo que yo hago puede destruir mi hogar. Lo que yo soy como pecador, puedo llegar a ser un animal, puedo llegar a actuar de manera tan incorrecta, porque es Dios en mí, es Dios controlando mi vida lo que me hace un esposo como Dios quiere que sea. Primera Tesalonicenses 5 dice: no apaguéis el espíritu. Apagar significa la dificultad que tiene el Espíritu Santo de actuar. Cada vez que yo tomo una decisión sin tomar en cuenta a Dios, estoy apagando el Espíritu. Cada vez que me creo lo más grande y puedo tomar una decisión sin siquiera importarme lo que Dios dice en su palabra, estoy apagando el Espíritu, estoy actuando de manera independiente de Dios. Hago lo que quiero. Señor, no te molestes porque cuando me salvaste a mí te ganaste la lotería. Yo no necesito que me aconsejes, no necesito que me digas nada. Yo sé lo suficiente, soy lo suficientemente capaz, así es que tranquilo, ocúpate de lo del resto, que ellos sí necesitan mucho de tu ayuda. Y si tengo esa actitud orgullosa en mi relación con Dios, no voy a ir a Él. No voy a coger la palabra y buscar la guía y la dirección que necesito para poder conducir mi vida, mi matrimonio y mi relación con mi esposa. Cuando soy lo suficientemente orgulloso para creerme que soy lo más importante, la Biblia va a ser un libro del que me aleje. No necesito de él. Y si alguna vez oro: Señor, te presento mi proyecto, que me vaya bien, bendícelo. ¿Se da cuenta cómo destruimos el matrimonio? Cuando hay pecado, cuando decido cosas
de manera independiente de lo que la Biblia dice. Cuando no cultivo mi vida espiritual, destruyo mi hogar. Así es que dejemos de evadir responsabilidad y asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Y si nuestras familias están en crisis, no le echemos la culpa a la familia, que es una institución santa creada por Dios. Responsabilicémonos por no haber hecho lo que Dios espera que hagamos como esposos y como esposas. Aprovechemos de esta oportunidad, arrepintámonos ante el Señor y volvamos a poner las prioridades donde deben estar. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por bendecirnos tanto en el momento en que tú creaste el matrimonio. Gracias por habernos dado esta bendición. Señor, te pedimos ayuda. A veces aquello bueno que tú has hecho, nosotros por nuestra propia negligencia llegamos a destruirlo. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a nosotros los esposos, a nosotros los líderes del hogar. Ayúdanos a dejar los pretextos a un lado y que asumamos responsabilidad de lo que somos, líderes de hogar. Y que en verdad veamos hacia dónde estamos llevando nuestro matrimonio y si estamos ajustándolo a los propósitos que tú tienes. Señor, ayúdanos a ser hombres que permiten que tu palabra abunde, que son controlados por el Espíritu, que llegan a amar a sus mujeres como tú amas a la iglesia. Bendice a nuestras esposas, que ellas puedan ser llenas también de tu Espíritu y que puedan someterse al liderazgo que tú nos has dado. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos a recordar que una sola carne es una unión natural. Ayúdanos a animar a la gente, a nuestros hijos, a que se casen. Es bueno. Ayúdanos a recordar que es una unión exclusiva. Cuidado con la intromisión de los padres y de otras personas y del sexo opuesto. Ayúdanos a darnos cuenta que es una unión permanente, que nunca abramos la posibilidad del divorcio. Ayúdanos sobre todo a recordar que es una unión espiritual, que se vea en el día a día que tu palabra es importante. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Usted puede levantar un ratito su mano y volverla a bajar, solo yo estoy mirando. Y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Para la persona que nos visita, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, alguien de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado donde va a conversar un momento con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar, para que no le dé vergüenza de pasar. No se sienta presionado, pero si quiere hacerlo, tome sus cosas y en este momento, por favor, venga, te esperamos.
Padre Celestial, te ruego por este caballero. Tú sabes si él te conoce como Salvador. Y te pido, Padre, si todavía no ha tomado esa decisión, que hoy a través de tu Hijo puedas estar compartiendo el Evangelio y que pueda esta persona recibirte como Salvador. Ayúdanos, Señor, a nosotros, tus hijos, que ya te conocemos, que algunas de las cosas que hemos visto aún ya las sabemos. Mas mi casa y yo, que mi casa y yo te busquemos, Señor. Que mi casa y yo te pongamos como prioridad. Que mi casa y yo oremos juntos cuando hay tormentas, cuando hay dificultades. Que nos apoyemos, que nos respaldemos. Ayúdanos a vivir como te agrada. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantamos, por favor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Mi hogar desea tu presencia. Solo tú eres digno de reverencia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Y en santidad viviremos, y solo a ti nos postraremos. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Unidos juntos, llorando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Y serviremos al Señor.